buenas tardes a todos. Quisiera agradecerles a las personas que son tan gentiles de abrirme las puertas de su hogar o de su trabajo, de un estado tan bello, con tantas posibilidades como lo es Michoacán. Yo quisiera fundamentalmente compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre un tema que ha estado en los últimos 20 o 25 años permanentemente en la opinión pública, que afecta a nuestros hogares, ya sea en nuestras familias o en nuestro trabajo, una vida con bienestar, con tranquilidad, que es lo mínimo que aspiramos todos. ¿Por qué? Si desde el año de 2000 se ha intentado hacer un esfuerzo estructural, ordenado, para disminuir la violencia en nuestro país, ¿por qué las cifras y la realidad nos están dando un mentiz de lo que decimos que hemos logrado? Con el presidente Calderón llegamos a tener más de 103,000 homicidios violentos durante su gobierno. El presidente Calderón en su momento nos ofreció la profesionalización de las policías o de las policías, un nuevo sistema penal basado en la publicidad, el poder controvertir libremente al Ministerio Público, al no ser solo patrimonio del Ministerio Público, la persecución de los delitos, sino que el imputado también poder controvertir lo que dice, el que los jueces estén presentes, el que las audiencias sean prácticamente, no se suspendan, sino hay una solución permanente de continuidad entre las mismas, el buscar que se resuelvan entre 4 y 12 meses los litigios fundamentalmente de carácter penal, el tratar de renovar el sistema penitenciario del país, en el crear un sistema de inteligencia y contrainteligencia, y por qué a pesar de estos esfuerzos los resultados fueron muy poco alentadores. En el gobierno del presidente Peña, a partir de esa plataforma de 103,000 cerca de 105,000 muertos, se empieza a construir con una visión distinta, se crea la Comisión Nacional de Seguridad, se dice lo que importa es la prevención, no la persecución. Vamos a construir todo un nuevo sistema de abordaje del tema, se crea la Gendarmería Nacional y se plantea que en lugar de sistema penitenciario sea un sistema de reinserción social. No se trata que la gente purgue una pena, sino lo que se trata es que pueda volver a rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad de la cual se espera que vuelva a integrarse. Sin embargo, al final del sexenio, más de 159,000 homicidios violentos, la extorsión, el feminicidio, el robo a casa habitación siguen creciendo en forma consistente. Llega el presidente López Obrador y nos ofrece un modelo que pretende ser distinto. Vamos a atender las causas. Una de las causas es la pobreza. Entonces instrumentemos mecanismos para que haya apoyo primero para los adultos mayores, que los jóvenes puedan encontrar una oportunidad de empleo y hagamos también la posibilidad de juntos que construyan un nuevo futuro. O démosle becas, las becas Benito Juárez para que puedan estudiar, o sembremos vida, sustituyendo cultivos no aptos para repoblar, reforestar nuestro país. Se habla de una nueva fuerza, la Guardia Nacional, y hasta se pretende hacer una amnistía de aquellos que han delinquido. Sin embargo, en 19 meses de gobierno van 59,000 muertos, es decir, cada 17 minutos. Y de continuar así, el sexenio va a terminar con más de 180,000 muertos. El problema de los feminicidios sigue siendo un problema inaceptable y la extorsión, el robo a casa habitación, si va disminuyendo, no en la magnitud que la sociedad reclama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que después de 20 años seguimos estando
en la misma dinámica de la que nos queremos salir. ¿Qué ha pasado con la profesionalización de las policías? ¿Qué ha pasado con el nuevo sistema penal adversarial? ¿Qué ha pasado con el modelo de rehabilitación, reinstauración y reinserción social de aquellos que han delinquido? ¿Qué pasa con la nueva Fiscalía General de la República o de los estados? ¿Por qué la dinámica sigue siendo la misma? Pues porque hay elementos que la sociedad ha venido señalando permanentemente. Organizaciones sociales como Observatorio Ciudadano, como Causa Legítima, como México Evalúa, señalan una y otra vez que el modelo está equivocado y que parte desde la concepción que tuvo en Michoacán al enfrentar al crimen organizado del país a través del ejército y las fuerzas y la marina. ¿Qué pasó? Sin darnos cuenta, en el año de 1983 hubo una reforma que pareció muy interesante. Fortalecer a los municipios dándole la responsabilidad de la seguridad pública. La seguridad pública, entendida esta como la protección que todo Estado debe de dar a su población para proteger su patrimonio y su integridad personal, su vida. Es una responsabilidad primigenia, esencial de todo Estado de Derecho. Siempre ha sido en nuestro país, salvo una excepción durante la invasión extranjera, en este caso los Estados Unidos, en donde la seguridad pública ha sido eminentemente local. En la Reforma 83 se dice, vamos a hacerla local, pero no se contempló que quien tenía que decir la magnitud de qué tanto serían responsables los municipios no era en la Constitución Federal, sino en la Constitución de los Estados, de acuerdo al nivel de desarrollo de cada municipio. Cifras. El 25% de los municipios del país, de los más de 2.500 municipios del país, no tienen policía. 2.500, o sea, otro 25%, tiene menos de 10 policías. Y el otro 50%, sus policías tienen un nivel de instrucción abajo de media superior. Y de estos, el 60% perciben 5,000 pesos al mes de salario. ¿Cómo queremos, con personal no totalmente instruido, mal pagado, sin sistemas de protección social que permitan crear una carrera, un servicio profesional, de la noche a la mañana, sin distinción, sin matiz local, les damos la responsabilidad? Pero más aún, las reformas muy importantes de 2008 a 2011, de la noche a la mañana le pasamos a los municipios una atribución que constitucionalmente no tienen. ¿Sí? 2 leyes reglamentarias, pero finalmente secundarias a la Constitución. En este caso, la Ley General de Salud y el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una figura, narcomenudeo, que no existe ni siquiera en el diccionario, en donde dice los municipios son corresponsables del narcomenudeo. Cuando en 30 municipios se cometen el 45% de los delitos del fuero común más severos. 40 municipios. E hicimos para 2.500, para todos, sin distinguir, les dimos la responsabilidad de combatir un tipo delictivo que no es tal, que se llama narcomenudeo. Sin elementos, sin recursos, sin capacitación, sin infraestructura. Y esto sí cambió el panorama. Al darle estas nuevas atribuciones a los municipios, que repito, constitucionalmente no las tienen, que son materia eminentemente federal, la Federación sostuvo que ante la debilidad de las policías locales,
de los ministerios públicos, el gobierno federal, en lugar de ser solidario y acompañarlos para mejorar, los sustituyó. Y entonces creó una fuerza federal. En su momento fue, en el año 1997, fue la Policía Federal Preventiva, y ya a partir del año 2003-2004 fue la Policía Federal, que junto con el Ejército, a partir de Michoacán, y basado en una sentencia de la Corte muy discutible, le dimos a el Ejército y a la Marina participación directa en un tema que no es de su competencia, que es la seguridad pública. Y aquí reflexiono con ustedes que la seguridad pública es totalmente distinta a la seguridad interior y a la seguridad nacional. En la seguridad nacional, de acuerdo con los tratados que ha firmado México y reconocidos sobre todo desde Ginebra, se entiende seguridad nacional cuando entra un país en guerra, en defensa de su territorio, de sus instituciones, de su población, y que se considera seguridad interior cuando esta defensa tiene que ser por una guerra interna que atenta contra las instituciones o las personas. La seguridad pública es otra cosa. La seguridad pública es la protección de la vida y del patrimonio de la gente. Y constitucionalmente es responsabilidad única y exclusivamente de las autoridades civiles, no de las militares. Las fuerzas militares están construidas, educadas, formadas para defender el territorio y las instituciones del enemigo. Y los soldados y los marinos, su primer compromiso con la República es ofrendan su vida en defensa de los nacionales o sus nacionales y de las instituciones y del territorio. Luego entonces ellos están listos y formados para destruir al enemigo, no para conciliar y evitar que entre los ciudadanos se les quite su patrimonio o se atente contra él o se atente contra su vida. El policía tiene que cuidar al ciudadano de que no sea afectado en su patrimonio ni en su vida, pero también tiene que cuidar a aquel transgresor para que pague o cumpla una sanción, pero no con su vida, salvo casos verdaderamente extremos. Entonces, cuando ponemos al Ejército y a la Armada a entrar a temas de seguridad pública, están entrando en un campo que no conocen, que no están educados para ello y que por otro lado estamos desplazando a quienes sí tienen la responsabilidad, que son las policías locales y las policías estatales. Porque el 95% de todos los delitos que hoy nos preocupan son de fuero común. Son robo con violencia, asalto a transeúnte, entrada a las casas con violencia y pérdidas de vida por homicidios realmente. Entonces, desde el año 2000 hemos venido construyendo un modelo de atención a la seguridad pública totalmente contrario y contradictorio a lo que es nuestra Constitución y el mandato expreso que tenemos los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, porque la seguridad pública por mandato constitucional es un régimen concurrente, pero tiene que estar basado en 4 elementos: subsidiario, es decir, dejarle la competencia y jurisdicción a quien lo tiene; solidario, que es acompañarlos en este proceso, quien tiene los elementos en procura de apoyar al otro orden, no de sustituirlo; tiene que ser coordinado y finalmente tiene que haber un sistema de estímulos, recompensas y sanciones cuando no se cumplen las metas y los programas. Todos los programas de gobierno que hemos visto en los 20 años últimos hablan, vamos a disminuir el 10%, el 50%. No nos dicen cómo, con qué, cuándo y con quién. Y la primera respuesta es creamos más fuerzas federales que le quitan recursos para poder fortalecer las fuerzas locales, en este caso la Policía Municipal y la Policía Estatal. Pero vamos más aún. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde
convergen gobernadores, gobierno federal y municipios, toma decisiones que conculcan la autonomía municipal en el 115 constitucional. Y entonces dice, vamos a tener un mando único. El mando único suprime la policía local, cuando constitucionalmente eso no se puede hacer. Por otro lado, el gobierno federal es el que dice a quién le da y a quién no le da recursos. Desaparece el fondo para la seguridad pública o el fondo para el desarrollo municipal de las policías ad libitum, cuando quiere. Si metes para darle más recursos a la Fuerza Federal, en este caso a la Gendarmería, a la Guardia Nacional. Y esto lo comparto con ustedes porque la realidad nos está diciendo que hemos equivocado totalmente el modelo, en donde entran fundamentalmente el Ejército y la Marina. La letalidad sube 10% más que si fueran las fuerzas locales, porque las fuerzas locales conocen y las fuerzas federales llegan y se imponen sin conocer todos los elementos que hay, que localmente tiene y aporta la ciudadanía. Hemos tratado de buscar modelos en Francia, en Colombia, en Chile, de las gendarmerías o sus guardias nacionales que obedecen a un concepto jurídico operativo distinto, porque ellos son estados centrales, tienen departamentos, no municipios, no estados, no es una federación. Luego entonces, cuando queremos aquí extrapolar y a nuestro país, pues nos encontramos que conculcamos el pacto federal. Pero en cambio sí tenemos, sí hay lugares en donde en México, a partir de un modelo distinto, sí hay resultados. Tenemos Ciudad Juárez en su momento, que disminuyó al 90% los casos de homicidios dolosos. Desafortunadamente, por falta de coordinación, ha vuelto a empezar el problema a crecer. Tenemos Monterrey, que en los años de 2010 a 2015 abatió los delitos de alto impacto, y el caso más acabado son dos: La Laguna y Mérida. La Laguna, en donde hay 4 municipios, 2 de Durango y 2 de Coahuila, 2 estados y la federación, que juntos se sentaron y establecieron las siguientes bases. 1, vamos a usar la misma información todos. Hago un paréntesis para decirle que hoy, si ustedes buscan cuáles son los delitos de alto impacto por estado, y tomo Michoacán como un ejemplo, las cifras que da la Fiscalía del Estado difieren de la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, difieren de la del Observatorio Ciudadano, difieren de las de México Evalúa, pero difieren en magnitudes muy importantes. Y así es muy difícil planear. En el caso de La Laguna, por ejemplo, ahí se pusieron de acuerdo todos. ¿Cuál será la base de información? ¿Las carpetas de investigación o el número de homicidios? Y optaron por número de homicidios, independientemente de cuántas carpetas. A partir de eso, hicieron un análisis de cuáles eran los corredores de riesgo, las zonas rescatables, el comportamiento de la población que podía estar sujeta por falta de instrucción, oportunidades de empleo, por ser una zona violenta, en donde había que ver acciones de rescate de áreas públicas, de promoción de la salud y de la educación en escuelas y en medias y superiores. ¿Qué hacer para detectar movimientos que fueran localmente peligrosos? Después, ¿cómo atenderían el problema ya del control de la delincuencia? ¿Qué tipo de delincuencia? ¿Cómo trabajarían las policías? ¿Cómo cuidarían lo que es la base del sistema penal adquisitorio, que es la cadena de custodia, que quiere decir cuidemos todos los elementos de la escena en donde se cometió el delito, para poder construir elementos suficientes para que el Ministerio Público pueda llevarlas ante el juez? Porque si no se construye esto, el juez no es que sea corrupto, va a tener que liberar
al posible indiciado porque no hay elementos para procesarlo, porque lo destruimos los elementos. Así es imposible construir un caso para poderlo llevar ante un tribunal o ante el juez. Entonces, construyeron desde la base y después vamos a formar una policía local profesional, que su ingreso esté perfectamente bien determinado, que sus derechos y obligaciones perfectamente bien señalados, que sus posibilidades de crecer y hacer una carrera estén, lo cual les permite profesionalizarse, exigirles resultados y certificarlos. Y cada semana se reunían para ver avances de cada uno de los programas de prevención social del delito, de investigación, de procuración de justicia y de impartición de justicia. Cómo mejorar el sistema penitenciario, cómo mejorar también el control de recursos de manera ilícita. Y así fueron construyendo. Y en 5 años cambiaron el paradigma de inseguridad por uno de una seguridad con perspectivas de éxito. Y el caso de Yucatán, el caso de Mérida, donde han creado una policía municipal y local de excelencia a base de profesionalizarla, capacitarla y exigirle resultados. Mientras esto en nuestro país no lo multipliquemos, mientras sigamos privilegiando tener una Guardia Nacional ambigua que no es militar ni es civil, con mandos militares que obedecen a una acción y una reacción de guerra, no de combate al crimen y sobre todo de seguridad pública, seguiremos cometiendo los mismos errores, gastando cada vez más dinero y manteniendo indicadores de inseguridad absolutamente insatisfactorios para un país como el nuestro, que además de no merecerlo, no debe seguirlo sosteniendo. Muchas gracias.